Nuevamente, vamos a continuar con el trabajo de la sala de conferencias. Continuamos el trabajo en esta en esta jornada. Y vamos a presenciar, ¿no? Participaremos de la conferencia de Jesús Ramírez Cuevas, que es periodista, documentalista, escritor, es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, conocida UNAM acá en Cuba. Es coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de la República. Y él acá por lo bajo me decía que también es importante señalar, debido a que es una experiencia de comunicación política muy importante ahora mismo en el continente, es el encargado de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un esfuerzo de comunicación política que realmente ha, yo creo, dejado a la región muy impresionado de ese volumen de trabajo que han desarrollado. Yo sin más intervención le doy la palabra a Jesús Ramírez Cuevas. Muchas gracias por estar en Patria. Bueno, muchas gracias. Pues es un honor estar aquí presente en esta tierra del hermano pueblo de Cuba. Nos hermana la historia, nos hermana la lengua y nos hermana también la historia de resistencia y de lucha y la esperanza de un mundo mejor. Y bueno, ustedes saben la posición del gobierno de México hoy de defensa de los derechos del pueblo cubano contra el bloqueo y contra la injerencia extranjera y bueno, el castigo que hoy recibe el pueblo de Cuba de manera inhumana. Y lo condenamos y bueno, pues no solo eso, hemos tendido la mano en los momentos más difíciles y lo seguiremos haciendo porque esa es la obligación moral, pero también la convicción del gobierno y del pueblo de México. En eso hay una correspondencia muy grande, muy fuerte y profunda. Bueno, escuchando a Abel Prieto, escuchando a los compañeros que han comenzado en los paneles a reflexionar, al compañero que encabeza hoy a los periodistas cubanos, veo que pues estamos viviendo una realidad común, una situación común, pero luego nuestras reflexiones son fragmentarias, o nuestras respuestas, o nuestras salidas. Y pensaba, bueno, ¿cómo explicar que estamos enfrentando la misma revolución conservadora todos? O sea, en la figura del nuevo capitalismo digital, tecnológico, avasallador, que utiliza la propia vida cotidiana como una forma para devolverle a la humanidad un control social, un control cultural. Y recordaba una historia del periodismo que une a México con Cuba y que tiene que ver con todo esto, pero es una historia de principios del siglo XX, que es el momento en que un personaje como William Randolph Hearst, mejor conocido como el Ciudadano Kane por aquella película de Orson Welles, que inventó el periodismo amarillo, que inventó este periodismo de utilizar el escándalo público, la vida cotidiana de los personajes, de los artistas, para crear escarnio, para hurgar en los peores sentimientos de las personas, el morbo, y que curiosamente este periodista, bueno, este empresario de la comunicación, tuvo episodios muy interesantes que simultáneamente México y Cuba padecimos. Por ejemplo, William Randolph Hearst era socio de una dictadura en México de Porfirio Díaz. Se decía que el estado de Chihuahua, que es el estado más grande de México, era de un empresario, de un porfiriano, un porfirista llamado Terrazas, pero en realidad el socio principal de Terrazas y de muchos negocios, ya estaba del petróleo, en fin, de la minería, era William Randolph Hearst, que no daba la cara, que siempre estaba oculto, pero que en realidad operaba los hilos a través de sus medios de comunicación, pero también a través de ejércitos privados, a través de la intervención y la persecución a luchadores sociales, de los precursores de la Revolución Mexicana. Y recuerdo dos momentos en los que él
como empresario de la comunicación, intervino para que no se supiera lo que pasaba en México. Cuando los hermanos Flores Magón fueron presos en Los Ángeles, un periodista estadounidense que era militante también socialista, John Kenneth Turner, conoció lo que pasaba en México en voz de dos presos políticos. Y entonces visita México y recorre el país y empieza a hacer una serie de reportajes publicados en revistas marginales, en cierta manera, socialistas en Estados Unidos, donde habla de la esclavitud, donde habla del genocidio a los yaquis, donde habla de la masacre a los mayas, donde habla de esta simulación democrática que tiene México y que era una dictadura que, digamos, pues en la que no había derechos y finalmente permitía la explotación, el despojo de los pueblos y un sistema de haciendas que finalmente pues gobernaba el país y la exacción económica, ¿no? Entonces, lo primero que hizo William Randolph Hearst fue comprar la revista para que no se siguiera difundiendo esta serie de reportajes. Y John Kenneth Turner, con un grupo de Newsmakers que eran periodistas, militantes, comprometidos con temas sociales, con la lucha sindical, por la lucha de las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas de trabajo, o sea, con toda la lucha sindical, la lucha social y la organización en defensa de los derechos del pueblo estadounidense, le ayudaron a publicar sus reportajes en otros periódicos. Pero esos periódicos también iban siendo comprados por William Randolph Hearst para evitar que se supiera qué pasaba en México. Recordaba que este mismo personaje, que inventaba noticias, que construía noticias, fue uno de los financiadores del atentado al Maine aquí en el puerto de La Habana, que justificó la guerra de Estados Unidos contra España. Y él fue el que dio la primicia informativa. Y entonces, ¿cómo se unen los hechos de dominación del colonialismo que hemos heredado, que ha cambiado de nación como eje rector, pero que finalmente para nosotros ha sido 500 años de colonialismo, que ese es el inicio de la globalización, es el inicio de la colonización? Entonces no podemos disociar la globalización comunicativa, la globalización de las realidades de nuestros pueblos con el colonialismo. Está asociado directamente, nace el colonialismo con la globalización, digamos, ese colonialismo moderno, y que pues seguimos heredando y seguimos viviendo. Entonces, el dominio de la comunicación, de la información, pues claro que es un hecho político de primer orden. En el caso de México, tuvieron que arrasar a las culturas originarias para dominar cultural, económica y políticamente al pueblo mexicano. Finalmente no lo pudieron hacer del todo porque la resistencia de los pueblos lo impidió. Y la lengua, la cultura fueron elementos centrales. Y la comunicación para lograr la emancipación fue importantísima, ¿no? Este coloquio que se llama Patria, que nos recuerda ese momento en el que la palabra había que convertirla en una realidad para transmitirla, me recordaba la gesta de Miguel Hidalgo de Morelos, que cuando se inicia y se construye el primer ejército popular de defensa del Grito de Dolores el 15 de septiembre, que en realidad fue el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo sale, cuando ya en los primeros escarceos, en las primeras batallas, sale de Guanajuato con cañones que ya le ha quitado al ejército realista español, pero además con una herramienta de lucha muy importante para la independencia de México y de los pueblos, la imprenta. Y entonces la guardia militar que custodia los cañones es tan grande como la de la imprenta. Entonces, la lucha física armada y la lucha ideológica, la lucha cultural, van asociadas y tienen la misma importancia. En este caso, en la gesta de independencia insurgente. Y aquel periódico, el primero que edita Miguel Hidalgo, El Despertador Americano, ya está hablando de la nación latinoamericana. Ya el primer gesto no solo la independencia de México, sino de toda América. Por eso me llama la atención que este coloquio, que ya es una tradición, se llame Patria.
en el sentido de Martí, pero que es el periódico, el medio de comunicación, el que lleva la causa, la palabra, el pensamiento, la crítica a la realidad y el llamado a la acción, el llamado a la organización y a la lucha. Y bueno, yo traía una ponencia, pero no la voy a leer porque creo que es mejor la conversación. Y bueno, pues como sabemos, la comunicación y la política están asociados desde el inicio. O sea, la información, el derecho a expresarse, la libertad de expresión, van asociadas directamente a qué tanto somos libres o qué tanto somos dominados. Y esa disputa entre la información, la comunicación, los medios para hacerlo en esta disputa, pues está la lucha por el poder y también el contrapoder. Entonces estamos todavía en esta realidad donde la comunicación y la política van unidos. Y a veces, como decía Gabriela, a veces pensando ahora en las sociedades sociodigitales o en estas realidades sociodigitales, que por un lado va la comunicación y por otro lado la realidad. Y entonces nos comportamos políticamente, las sociedades, los agentes que buscan la emancipación, que no quiere decir otra cosa que la capacidad de gestionar en lo individual y lo colectivo la propia vida, sin condicionamientos impuestos, sin autoritarismos de carácter ideológico o económico, y que, bueno, esta capacidad de gestión y de libertad y de ejercicio de los derechos depende de la información que se disponga y de la cultura de la cual abrevamos. Por eso pienso que no hay cambio político ni social sin un cambio cultural, porque la comunicación es el hecho cultural, es el intercambio, es la reflexión, es la filosofía vuelta a sentido común. Y en ese sentido, claro que ahora la lectura de los libros, de los filósofos, de la historia, parece ser que está un poco fuera de moda, pero creo que son las herramientas que hoy nos permiten lograr avanzar en un pensamiento crítico contemporáneo. Y como no pienso teorizar porque ha habido exposiciones muy brillantes, quiero compartirles la experiencia que tenemos en México para responder ante esta situación de dominación hegemónica comunicacional, pero también económica y política. ¿Qué herramientas tienen los pueblos para luchar por su libertad, por la democracia y por su emancipación? Y bueno, contaré muy brevemente que nuestro movimiento, el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sufrió desde sus inicios un cerco informativo. Es decir, los medios de comunicación, los grandes televisoras, periódicos, la radio, no difundían su pensamiento, no difundían o lo difundían de manera deformada o de manera muy sesgada, pero tuvimos durante muchos años, padecimos, sobre todo después del fraude electoral del 2006, padecimos un cerco informativo que nos quiso desaparecer como opción política, como si no existiéramos. Y el propio presidente de la República, hoy presidente, entonces hizo un gran recorrido por el país desde abajo, e incluso esa frase en una declaración que hizo el presidente usurpador Felipe Calderón sobre dónde está Andrés Manuel López Obrador. Está perdido ahí entre los pueblos. Y entonces el hecho comunicacional político que vivió el movimiento fue la desaparición en el horizonte nacional. Pero ¿cómo poder responder a ello? Fue de dos maneras: construyendo medios propios de comunicación para llegar a la gente y construyendo un movimiento de organización con contacto directo, llamando a la gente a la confianza en su propia fuerza, porque no hay una lucha por la libertad si no la asume la gente. Es su lucha. Las vanguardias son importantes porque tienen iniciativa, tienen visión, profundidad, pero su trabajo es convencer a la mayoría de sumarse a ese proceso. Entonces es una tarea cultural, es una tarea de convencimiento, es una tarea de comunicación. Pero tiene que ser una comunicación de ida y vuelta,
porque ya esta comunicación unilateral de los salvadores del mundo ya no solo ya no es efectiva, sino ya no tiene eco. Y creo que frente a ello, en un mundo moderno, nosotros utilizamos ese proceso de recorrer el país, casi pueblo por pueblo, y al mismo tiempo construir una herramienta. Todavía no había redes sociodigitales. Usamos una herramienta como Patria, que era un periódico, Regeneración, que era el referente histórico de los precursores de la Revolución Mexicana, de los hermanos Flores Magón, y retomando esa tradición y recordando también que los Flores Magón enfrentaron un cerco informativo, un asedio, una persecución, incluso hasta el asesinato, y llegaron a repartir de ese periódico que se leía en México, donde el 90% de la gente era analfabeta, más de 200,000 ejemplares en 1905. Y se leía en colectivo, en comunidad, los que sabían leer, y hacían asambleas para leer el periódico. Y retomando esa experiencia, pues retomamos el nombre de Regeneración, pero también hicimos un periódico no del partido, no un periódico político para entendidos, para los que podían entender los conceptos y las explicaciones sofisticadas, sino cómo explicar la complejidad de la realidad de una manera muy sencilla, que la gente entendiera, dispusiera de información que no tenían los medios y pudieran asumir a partir de ello la decisión consciente. Y por eso impulsamos a través del periódico y de las asambleas informativas de Andrés Manuel López Obrador la revolución de las conciencias. El eje rector de nuestro movimiento fue la revolución de las conciencias, el cambio mental, de mentalidad. Ese cambio de mentalidad fue lo que logró el triunfo en 2018. Fue un trabajo largo, fue un largo camino por la libertad, pero fue basado en tomar a los ciudadanos, a las personas, a los pueblos, a las comunidades como sujetos activos. Y entonces hacer el trabajo de convencimiento, de reflexión común y de compromiso político, de trabajar y luchar juntos. Entonces se construyó un movimiento, no solo un partido político. Entonces un movimiento cultural, un movimiento político, un movimiento social basado frente al... y eso me recordaba porque en ese proceso se creó un comité de intelectuales, el último momento en que la intelectualidad mexicana de izquierda tuvo una participación activa. Y entonces, bueno, ahí estaba Carlos Monsiváis, estaban figuras importantes de la izquierda mexicana, del pensamiento, y había un ecuatoriano, Bolívar Echeverría, que todo el mundo conoce aquí, y él decía, fue una de las preguntas que se quedaron pendientes de responder, cómo hacer la lucha cultural e ideológica en un mundo donde la ideología está desprestigiada. Y entonces, pues, llevándonos la tarea de esa pregunta de cómo resolver, que tenía que ver también con ese proceso de transformación, de construcción de un movimiento social y político y cultural, pues con Andrés Manuel, con otros compañeros, él primero, y ahora lo hace de manera magistral en las mañaneras, ha llevado el pensamiento complejo a la explicación sencilla. A eso le llama él elevar el nivel. Le dice a los académicos, a los periodistas, a los intelectuales, eleven su nivel, hablen como la gente, que la gente los entienda. Eso sí es hablar con un nivel alto. Si hablan con el metalenguaje académico, con el metalenguaje ideológico y político, nadie les va a entender. Entonces hagan el esfuerzo por traducir lo que ustedes saben al lenguaje cotidiano. Eso es elevar el nivel del mensaje. Todo lo contrario a lo que nos hemos educado en las universidades, en los partidos, en las vanguardias políticas y culturales. Esa fue una de las claves para acercarnos a la gente. La otra fue, bueno, si las ideas construidas en conceptos que ya están en desuso, desprestigiados, no nos sirven para acercarnos a la reflexión, para construir un pensamiento crítico, apelemos a la cultura y a la historia, porque es una memoria que subyace ahí, y ahí es donde podemos encontrar el vaso comunicante de lo que queremos hacer. Ya lo hicimos. En palabras de Ricardo Flores Magón, hablando del pueblo mexicano, decía, confío en el pueblo mexicano porque ha hecho la gesta de forjar un país por sí mismo,
con la independencia, porque enfrentó a mediados del siglo XIX al ejército más poderoso del mundo y lo venció, al ejército francés, porque enfrentó la intervención estadounidense. Perdimos la mitad del país, pero no perdimos la patria. Y entonces esa recuperación de esa memoria, que por cierto, Carlos Monsiváis decía que la historia de México se tendría que pensar en clave de resistencia cultural, resistencia política, resistencia comunitaria, es lo que nos permitió establecer un puente hacia el futuro, apelando al pasado, a la memoria de la gente, a la memoria de los pueblos, a la memoria que subyace ahí y a la memoria que le han expropiado a los jóvenes, porque la cultura afásica esta cultura del instante, pues también nos roba la identidad, porque nos roba de dónde venimos y por lo tanto no vamos a saber a dónde vamos. Y era fundamental para construir ese pueblo en lucha, ese movimiento, construir en esta batalla cultural de la memoria, de la historia y la construcción del presente desde eso. Lo que somos es lo que hemos logrado hacer. No lo han regalado. Entonces, por lo tanto, tenemos el derecho, la capacidad de poder transformar nuestra realidad. Y eso fueron herramientas que permitieron, digamos, nos permitieron construir desde la comunicación este movimiento de la Cuarta Transformación, que hoy pues está haciendo un cambio en México y que está también transformando las realidades y enfrentando lo que la política neoliberal había hecho con las sociedades y con el Estado. Y bueno, como no vamos a hablar un poco de qué es el cambio político en México ni la Cuarta Transformación, solo diré tres cosas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recuperó la capacidad del Estado para regir las áreas estratégicas de la economía. Le quitó a la oligarquía nacional y global la colonización que habían dicho del presupuesto, de las políticas en México y de los recursos naturales. Entonces, al recuperar el gobierno y hacer un gobierno a favor del interés popular, del interés nacional, pudo liberar recursos para la inversión en la gente. Y hoy tenemos pues importantes logros en materia social, en materia económica, y que pues son el resultado de esta reconversión política de poner el énfasis el Estado al servicio del pueblo, el gobierno al servicio de la gente. Y en ese proceso me parece importante recuperar un concepto que utiliza Andrés Manuel en las mañaneras, pero que ha sido parte del proceso de construcción. Al mismo tiempo que se hace esta recuperación del Estado, la tentación, digamos, de los analistas, de los asesores políticos, era, bueno, ya tenemos el gobierno, pues tiene que ser un gobierno para todos, y entonces córrete al centro para que no tengas ningún problema, ¿no? Para que nadie te impugne. Y ese correrse al centro, es decir, abandonar las banderas de transformación real, para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el movimiento de la Cuarta Transformación, representaba la renuncia al cambio, a la transformación. Y entonces, dice, el centro político no existe. El centro político es ya estar del lado de la derecha. Y eso le pasa a muchos gobiernos progresistas que en aras de quedar bien con los organismos internacionales, organismos de derechos humanos e incluso con el capital nacional, terminan acercándose tanto a ese proyecto de centro que terminan en un momento, esa raya no ven en qué momento ya cruzaron, ya están del otro lado, defendiendo un modelo, un proceso, instituciones, políticas que son contrarias al interés popular, al interés nacional. Y es cuando después vienen las facturas electorales, que se las cobran. A esa estrategia, de la cual no se ha hablado mucho, pero que se ve, que Andrés Manuel la verbaliza de una manera diciendo la estrategia de la polarización. Pero no es una polarización social, no se trata de confrontar a los ciudadanos con los ciudadanos, a sectores unos con otros, sino es una polarización cultural, una polarización comunicacional, una polarización política en el sentido de la reflexión. No somos lo mismo y entonces hay que
anclarse desde un digamos, de lo que nos toca a nosotros. Si somos un gobierno a favor de los intereses populares de la mayoría, pues anclarse desde esa visión de la mayoría, de los intereses de la gente, del pueblo, y pues ver el mundo desde ahí. Y entonces, ¿qué se ve? Lo primero que se ve es que en la disputa comunicacional, los medios de comunicación no son medios de comunicación, son actores políticos, son representantes del interés económico de grupos concretos. Y entonces el debate cambia, porque no estás discutiendo en una ágora democrática, socrática o de la República Griega. Estás hablando de en medio de la lucha de clases, medio de la lucha de intereses, de la búsqueda del dominio de los recursos naturales y el sometimiento de los pueblos como proceso global. Y entonces, cuando los problemas pequeños o grandes los explicas desde esa perspectiva, cambia todo. Entonces no estás discutiendo una libre deliberación cuando hay una información del New York Times que sale sin ninguna base, sin ninguna prueba para acusar al presidente de tener vínculos con el narcotráfico. No se discute el detalle, que además no hay detalle, sino se discute a qué intereses representa esa publicación y por qué lo hace en un momento de proceso electoral. Entonces también está haciendo injerencismo político y electoral para influir en el proceso electoral mismo. De esto les quiero comentar, y con eso quiero cerrar más adelante, esto que está pasando en México hoy en día, que es muy importante en esta batalla comunicacional. Solo quería compartirles antes esta reflexión sobre la polarización y cómo funciona como pedagogía política, como educador político, porque permite establecer los términos del debate en clave de dónde está ubicado la sociedad, el pueblo, los intereses populares, en un debate, digamos, en la discusión, en la deliberación pública, donde esto se pierde, ¿no? Entonces se vuelven derechos abstractos, el derecho a la libertad de expresión, de información, la prensa que publica cosas, la clase política, la casta que se ve afectada por... Y entonces ahí ya es un mar donde no se entiende nada. Por eso no les gusta a los medios de comunicación, ni a la oligarquía, ni a los académicos, ni a los intelectuales en boga hoy en día en México, esa estrategia de polarización, porque dice, el presidente López Obrador está dividiendo a México, y no es verdad. Basta ver las encuestas donde la aceptación del presidente es de más del 70%. Entonces no hay tal polarización social, pero sí hay un debate muy rico, pero también con posiciones muy firmes, para no permitir que esta idea del centro nos absorba y nos termine inutilizando como fuerza de cambio, porque eso es también parte de la capacidad del capitalismo, de fagocitar a su oposición más grande y convertirla en un símbolo de ventas. Y no vamos a hablar de ningún héroe revolucionario que haya pasado por ese proceso y su iconografía se vende como mercancía en cualquier tienda. Pero esa capacidad tienen. Entonces, frente a eso, yo les quería comentar esta experiencia. Y entonces, en la idea de crear medios propios, yo hablaba de regeneración, hablaba de esta necesidad de construir el diálogo directo con los ciudadanos en sus casas, en la cuadra, de casa en casa. Por eso decía el presidente, ¿quiere hacer política en este movimiento? Toma un par de tenis y un morral con los periódicos para hacer política. La política se hace en la calle, se hace con la gente. No se hace solo en los congresos, en los estrados, en los foros de televisión. Se hace, y a las grandes figuras políticas, no solo a los militantes o a la gente de base, a todos. Es como un mensaje. La política se hace con la gente y para la gente. Entonces, en esta idea de crear medios propios, aunque ya había una experiencia previa durante el gobierno de la Ciudad de México, se creó La Mañanera. Y La Mañanera no es una conferencia de prensa tradicional, por lo menos. Es un medio de comunicación. Se ha construido un medio de comunicación que a través de las redes sociales llega a un público no solo nacional, sino internacional. Y se ha construido este medio de comunicación que ha contrarrestado el dominio mediático que tienen los medios tradicionales, la televisión, los grandes
periódicos, la radio, que en otros ejemplos ha sometido a los gobiernos progresistas a un bombardeo, a una guerra comunicacional permanente. Y aquí la vivimos, la padecemos, pero tenemos un instrumento muy potente en voz del presidente, donde, pues ya que ustedes conocen, no voy a detallar mucho de la mañanera, pero va desde la historia, la reflexión filosófica, desde la explicación de por qué se toman decisiones frente a los problemas que vive el país, explicar el tipo de problemas que tenemos y el tipo de soluciones que se están dando. Y eso ha logrado algo en términos de pedagogía política que no se había logrado nunca, que es la politización de la población. La gente dispone de información, tiene una reflexión que le permite entender, o al menos como una primera aproximación, por qué se toman decisiones, por qué esta lógica de fortalecer la industria nacional, de tener en nuestras manos, en la Rectoría del Estado, la industria eléctrica y la petrolera. Hoy, por cierto, es una fecha histórica para México, que 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en manos de empresas transnacionales, particularmente estadounidenses, y a esto le llamó la segunda independencia, es decir, la independencia económica. No bastaba la independencia política, sino se requiere la independencia económica, la capacidad del pueblo, de un pueblo, de poder producir sus alimentos, de poder producir su energía y poder fortalecer su economía como una manera de poder fortalecer la soberanía. Y por eso hablamos de soberanía alimentaria, soberanía energética, además de la soberanía política. Y bueno, esta conferencia mañanera ha logrado primero que no se les está hablando a los periodistas. Claro que los periodistas están ahí, hacen preguntas, se responden las preguntas, pero el interlocutor es el que está atrás de las cámaras, el que está atrás de la computadora, del televisor, de la radio, que es al sujeto al que se está refiriendo el presidente. Entonces, de manera directa, el presidente está dirigiendo a la población mexicana, y eso ha tenido efectos muy interesantes. Y, por ejemplo, ahora que vivimos, y es algo que tienen que reflexionarse aquí, en estos momentos México está viviendo una de las batallas digitales más grandes que se haya hecho en el mundo. Es decir, no es por una situación nacionalista o por orgullo nacional o por presumir algo. Estamos viviendo una escalada que tiene que ver con todos nosotros, con América Latina, con Cuba, con Venezuela, con Colombia, con Brasil. Es decir, estamos padeciendo un ataque digital que ya dura mes y medio, de colocar hashtags todos los días, de batallas digitales donde medios de comunicación y redes sociales están queriendo minar la autoridad moral del presidente, asociándolo al narcotráfico. En este mes y medio no ha habido una sola prueba, un solo documento, un solo testimonio real de nada. Todo especulación. ¿Y cómo nace eso? Nace con un medio estadounidense que financia, por cierto, la USAID, ProPublica y el New York Times, y con un medio europeo, la televisión pública, los medios públicos alemanes. Entonces, con ese trabuco pretendían legitimar la versión no probada, porque no hay ni datos, ni fotos, ni ningún documento, y tampoco los testimonios. Los testimonios son de oídas, aparentemente que nadie sabe ni quiénes son, porque además les recomendó la DEA, son informes de la DEA, que les recomendó no revelar sus fuentes, no revelar quiénes son, porque no hay fuentes directas, todos son informes de la DEA y suposiciones del departamento de la DEA que hacen públicos ahora. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación o revisó esas investigaciones y clausuró, cerró, porque no había ningún elemento, esa investigación jurídica. Por lo tanto, no hay caso en Estados Unidos, y esto es específicamente es político electoral y es directamente para desprestigiar al presidente. Bueno, hemos descubierto en el análisis de esta guerra mediática
que ha sido capaz de lanzar más de 20 millones de mensajes con 80 millones, con 80% de cuentas falsas, de bots, de granjas de bots, de cuentas automatizadas o de cuentas de personas reales pero que están alquiladas para retuitear o para replicar mensajes en contra del gobierno de México y particularmente el presidente de México. Con algunos compañeros que se dedican al análisis de redes, hemos logrado descubrir cómo funciona esto. Resulta que estos 20 millones de mensajes, más del 50% provienen de fuera de México. Principalmente de España, de Argentina, de Colombia y de Estados Unidos. Y entonces, bueno, ¿y por qué tanto interés tienen? Bueno, ya sabemos que puede haber interés en Estados Unidos, pero ¿qué tanto interés tienen los españoles o los colombianos de hablar de la realidad nacional y de cuestionar al presidente de México? Y entonces descubrimos que las redes, estos bots y estas redes digitales en Colombia, pues son las que atacan a Petro. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, son las que apoyan a Milei. Y en el caso de Estados Unidos, pues son los que atacan a todos nosotros, a todos los países latinoamericanos, incluido Cuba. Entonces, pero bueno, ¿cómo lograr cómo funciona esta red, ¿no? ¿Cómo se diseminan los mensajes? ¿Cómo se siembra un mensaje, una publicación, una noticia falsa, desinformación y cómo se multiplica, ¿no? Y entonces encontramos que ha sido tan intenso esta guerra mediática que los errores de la automatización se convierten en errores de comunicación. Entonces de repente tenemos que de 20 millones de mensajes, 860,000 errores, pero no errores ortográficos de la gente que escribe un mensaje, sino en el hashtag está mal escrito. Está mal escrito la palabra presidente, está mal escrito el acrónimo de AMLO, o está mal escrito la palabra candidata, porque también, como es electoral, están contra la candidata de Morena. Y entonces, a partir de los errores, de jalar el análisis de estos hashtags con error, que pueden tener 100,000, 200,000 o varios millones de reproducciones, cosas que entonces habla de que no son personas, o sea, tantas personas equivocándose en la misma letra, de la misma manera, es imposible. O sea, no hay manera, ni la ley de probabilidades te da de que eso pueda ocurrir. Y entonces retomamos el análisis de cómo funcionaban los hashtags con error. Y como son muchos, más de 20 errores, o sea, más de 20 hashtags con error, pudimos descubrir cómo funcionan, quiénes son las cuentas madre, donde se siembran los mensajes y cómo se reproducen. Y resulta que son los mismos, como les decía, y por ejemplo descubrimos que uno de los principales más activos en Argentina, pues es el que lleva las cuentas de Milei. Y un grupo de gente asociada a Atlas Network, que eso es muy importante, esa es una internacional de la ultraderecha o internacional de la desinformación que estamos viviendo, y que a través de gente que tiene financiada periodistas, analistas, especialistas y manejadores de redes, y reproducen estos mensajes. Entonces, esta red, bueno, pues tiene una Fundación para la Libertad que encabeza Mario Vargas Llosa, pero que además tiene sucursales en América Latina. La más destacada es la Fundación para la Libertad en Argentina, cuyo presidente es una de las principales cuentas, Antonetti, es una de las principales cuentas de ataque en España, en México, en Colombia, en Cuba, en varios lugares de América Latina, pero también de otros países de habla hispana. Entonces, ahí fuimos descubriendo cómo funciona, por ejemplo, esta asociación de escritores que financia un empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, del Grupo Electra, etcétera, y que
También las redes de televisión azteca en otros países, conductores, especialistas, ellos promueven foros para encuentros. Bueno, él fue uno de los financiadores del encuentro de la ultraderecha que hubo en México. Él fue uno de los principales financiadores. Gloria Álvarez, la guatemalteca, que se ha dedicado a recorrer América Latina para hablar contra los gobiernos progresistas y con una fraseología e ideología anticomunista, es empleada directa de TV Azteca en Guatemala, es conductora de los programas de televisión de TV Azteca en Guatemala. Antonetti, que también recibe financiamiento de la USAID de Estados Unidos, pero también de la Fundación Azteca. Y Sergio Sarmiento, que es el presidente de Escritores por la Libertad, y que ahora que hablaba, lástima que ya se fueron, pero ahora que hablaban de cómo en el aniversario de Allende, del derrocamiento del golpe militar en Chile, esta tesis de que la culpa la tuvo el gobierno de Allende, y, en fin, todo su fracaso económico, entre comillas, o todo lo que le atribuían, viene de Sergio Sarmiento. Todos los argumentos fueron diseminándose desde la televisión, desde el periódico Reforma, donde escribe, y de las redes a través de Atlas Network por toda América Latina. Entonces, es importante saber que estamos enfrentando una red internacional, con personas reales, pero también con estrategias de fantasmas digitales, de bots, de ejércitos pagados con dinero, y que pues son los que nos enfrentamos en el desprestigio, en el intento de desprestigiar al gobierno de México. Sucede que, rascando un poco más quiénes son, por qué, encontramos a otros actores también que han desarrollado guerras digitales en procesos electorales, como Cambridge Analytica o CL Strategic, con sede en Israel, que utilizan estrategias militares de desinformación para intervenir en los procesos electorales de los países. Y esto lo han hecho ya en 130 países. Y según ellos, en un reportaje que hicieron de manera coordinada periodistas españoles, franceses y alemanes, Forbidden en Alemania logró tomar el testimonio de ellos de cómo trabajaban, y justo utilizan todas las estrategias de bots, de siembra de noticias falsas, de utilizar, de desprestigiar a los candidatos, a las figuras políticas de oposición o en el gobierno de izquierda, y que han logrado resultados electorales favorables a la derecha y al proyecto de globalización neoliberal, de acuerdo a sus propios datos, de manera muy eficaz en el 90%. Entonces, este intervencionismo real que estamos viviendo, pues no puede ser, digamos, combatido o contrarrestado de manera individual. Cada uno de los países actuando en lo individual. Tenemos que conformar una red de respuesta, de compartición de información para combatir estas noticias falsas con gente real. Pues no se trata de reproducir las mismas estrategias de desinformación con métodos automatizados, sino con personas reales que comparten información y que combaten esta desinformación, pero es fundamental. Entonces, yo diría que además de esa parte, bueno, terminaría para ya no extenderme más, en una reflexión que hizo Gabriela Rivadeneira, de que es muy importante que logremos pasar del activismo digital a un activismo real, tangible, con la gente, de construcción de comunidad, diría Álvaro. Porque si no logramos dar ese paso, nos quedaremos atrapados en los algoritmos, nos quedaremos atrapados en el manejo opaco de las redes y alimentando el nuevo capitalismo que viene, y con eso quiero cerrar, porque es mucho más que solo desinformación, que solo guerra sucia, que solo campañas de odio. Ya incluso en Brasil hay una reflexión académica
y política muy importante después de lo que han vivido, del intento de golpe de Estado, de Bolsonaro, etcétera. Ya se habla de la guerra cognitiva, es decir, de la guerra por las mentes y los corazones de las personas, pero también de cómo se entiende la realidad a través de las redes sociales. Y eso está teniendo ya problemas de aprendizaje, ya lo explicaba el compañero ecuatoriano, de aprendizaje, de manejo de información, que incluso en los propios Estados Unidos hay ya estados de la Unión Americana que están demandando a Meta, a Facebook y a los dueños de las redes sociales por la afectación a la infancia de sus propios estados, porque el déficit de atención, la imposibilidad de comprensión, de pensamiento profundo y de los problemas de la realidad está afectando ya a las personas, a los procesos sociales, pero también generando depresión, generando ansiedad, problemas ya de salud mental graves que ya están revelándose como problemas de la familia, de la sociedad, a lo cual incluso dentro de Estados Unidos ya están buscando regular el uso de las tecnologías para los niños y de las redes sociales, por el daño que pueden tener este uso intensificado de la tecnología y el abandono del trato humano y de la realidad incluso de los juegos físicos o el contacto con la tierra, ¿no? Elementos que son centrales en la formación de un ser humano. Entonces, quería señalar que es importante dar ese paso de no perder el contacto con la gente, de este llamado a la organización. Necesitamos estar organizados en el territorio, construyendo comunidad cultural, comunidad social, comunidad política y pues construyendo alternativas económicas y sociales y políticas, y la principal herramienta para esto es la cultura. Entonces necesitamos tener la capacidad, y voy a usar una metáfora que a mí no me va a gustar, pero de tener un Hollywood de izquierda, es decir, esa capacidad de comunicar y llegar al corazón y a la mente, conmover a la gente con objetivos humanistas, con objetivos emancipatorios, con objetivos de sensibilizar a la gente, de llamarla a la reflexión y no la alienación. Pero esa capacidad que ha desarrollado el principal departamento de propaganda del mundo, que es Hollywood, no lo tiene nadie, no hay un contrapeso. Y eso que ha construido nuestra cultura, nuestra visión del mundo, son herramientas fundamentales de la transformación social. Entonces, el arte, la cultura, la creatividad humanas puestas a disposición de las mejores causas de la humanidad es lo que necesitamos ahora para poder construir esa nueva realidad virtual que sea real en el fondo para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces necesitamos que no solamente el trabajo de los activistas, de los líderes políticos, necesitamos a los artistas, a los artesanos, a la gente a los músicos, a la gente creativa dispuesta a aportar su arte, su trabajo, su capacidad de comunicar al servicio de la humanidad, porque nos estamos jugando el futuro de la humanidad. El uso de estas tecnologías no es algo trivial, tiene la profundidad de una revolución agrícola, de la revolución industrial, va a cambiar la sociedad, vamos a otra sociedad, todavía no sabemos a dónde vamos, por eso tampoco sabemos bien cómo atender, cómo responder a estas nuevas realidades, pero tenemos que hacer una reflexión desde lo cotidiano, desde lo personal, desde la educación y la comunicación, que tienen que contribuir a no perder la humanidad, a no perder el corazón y conectar el cerebro con el corazón. No basta la razón para poder combatir esta deshumanización, esta destrucción del territorio, de la humanidad, este sometimiento, esta dominación, que pues ese es el horizonte que nos quieren someter, y al mismo tiempo pues recuperar las mejores tradiciones de amor y de lucha y de compromiso con el otro, que representan las revoluciones, las transformaciones y la construcción de una nueva sociedad totalmente humanizada y pues fraterna y comunitaria, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. El gobierno de México con Andrés Manuel está aportando su experiencia, y creo que la herramienta de la mañanera hay que analizarla, hay que diseccionarla, no repetirla porque es irrepetible, pero ese elemento de construir un medio de comunicación que les compite es fundamental. En
y cierro solo con un dato. En encuestas recientes de los procesos electorales se le pregunta a la gente cómo se informa. 50% se informa en la televisión, un 30%, entre 30 a 40% se informa en redes sociales y 16%, entre 16 13%, responde que se informa con la mañanera. Esto es muy importante porque es ya en el imaginario popular hay un medio de comunicación llamado La Mañanera, que es donde la gente se retroalimenta, se informa y construye una realidad, o bueno, se entera de qué está pasando y se entera de la crítica y el debate desde una perspectiva creíble. Entonces necesitamos construir estos elementos de credibilidad con la información. El periodismo, como nunca, es una herramienta fundamental, como el arte, como la cultura. Y hay que recuperar el periodismo profesional, el manejo de la información, porque es parte del compromiso ético de los periodistas. Yo soy periodista, somos los ojos, los oídos de la sociedad y tenemos que ponernos al servicio de este trabajo de construcción, de comunicación, de información a favor de la libertad. Gracias. Sí, estamos en tiempo. Muchísimas gracias a Jesús Ramírez por esta exposición. Yo creo que ha sido un recorrido desde lo ético, desde lo político, desde lo comunicacional, desde lo concreto también, desde las prácticas concretas de Morena y su movimiento dentro de las disputas de poder en México. Tenemos tiempo para la audiencia, si alguien desea hacer alguna intervención, alguna pregunta. Por acá, micrófono, sí, hay un micrófono ahí. Haz una breve presentación y... Hola, sí, buenos días, Pedro, el necio en las redes sociales. A ver, una pregunta muy concreta. Bueno, hemos visto de manera general que la revolución en México, o la transformación que ha supuesto López Obrador, no es solo política, sino también económica, comunicacional, cultural, ideológica. Y ese es uno de los principios en que la revolución cubana trabajó desde el principio. O sea, uno de los principios con que la revolución se armó fue en la lucha ideológica, que tenía como uno de sus preceptos la lucha cultural, la lucha por la información, y eso está ocurriendo también ahora en México. Y yo tengo una pregunta de algo que me ha llamado muchísimo la atención, que es o sea, cómo se repiquetea constantemente, cómo se repite dentro de la comunicación política de AMLO y también de Claudia ahora, la palabra humanismo. O sea, lo han planteado como un rebranding de la lucha social o de la palabra socialismo, que también tiene su ataque, sus prejuicios en el mundo y que se le ha hecho una guerra ideológica a la palabra socialismo, a la palabra comunismo. Se han planteado de este modo un rebranding con la palabra humanismo. Yo creo que es uno de los términos que más desde el discurso político de AMLO se menciona y que la gente sí adquiere, atrapa, forma militancia a través de esta palabra. ¿Cómo lo han logrado a través de ella? Si lo han hecho así, o bueno, coménteme del asunto. Bueno, lo primero que diría, parafraseando a Jean-Paul Sartre, es: el socialismo es un humanismo. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que el humanismo, como filosofía, idea, apela a los derechos universales, apela a la razón, apela al fin de la ignorancia, al conocimiento y a una tradición cultural basada en la libertad. Entonces, a eso estamos, y hay sinónimos, pero hay palabras que nos llevan tienen una carga tan fuerte que nos lleva a la mitad de explicar lo que no es. Y entonces, por eso, vamos a lo que sí es y que es lo que sí queremos. Entonces la palabra humanismo mexicano no es arbitraria, es la construcción de esos derechos universales, de esa visión a lo largo de la historia de México. Entonces está anclada ahí, agregando que hay, digamos, de dónde abreva ese humanismo en México. También tiene una parte del componente indígena, que es la resistencia cultural y los valores de las comunidades, que son valores no del pasado, y no solo porque están en el presente, para mí son valores del futuro.
que contienen los que luchan por el socialismo, los que luchan por el comunismo, etc. ¿Y qué valores son? La solidaridad, el apoyo mutuo, la reciprocidad, el compromiso con la comunidad, el hecho de poder o de preocuparnos por los demás y de que ante los problemas comunes pues tenemos que encontrar soluciones comunes, romper con el individualismo exacerbado, romper con la idea de la competencia como la única manera de progreso y sobre todo romper con esta idea de que la sobrevivencia de las especies fue a partir de la competencia y la adaptación. Ya lo diría el príncipe Kropotkin en su libro sobre ayuda mutua. Lo que hace posible la sobrevivencia de las especies es la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua. Y si pensamos cómo funciona un bosque se sobrevive gracias a hacer comunidad. Los árboles más viejos enseñan a los más jóvenes a cómo vivir. Y los hongos ayudan a la comunicación. Digo, esto no es, no estoy hablando de entelequias de Pachamama, perdón que lo diga así, pero en realidad es el pensamiento científico aplicado al conocimiento de la biología. Pues si así funciona la naturaleza, ¿por qué no funciona la humanidad? Entonces, el conocimiento que tienen los pueblos antiguos es que tienen ese arraigo a la tierra y ese aprendizaje de la naturaleza y lo han llevado a su vida. Por ejemplo, las hormigas cultivan. Las hormigas son campesinas. ¿Y dónde aprendió a cultivar la humanidad? Pues de las hormigas. Las hormigas son un animal que además produce alimentos de una manera trabajada y es especializada. Entonces, me recordaba mucho los indígenas choles que utilizaban la palabra chinich como identidad de lucha. Somos las hormigas rojas que luchan. Pues la hormiga roja fue en la tradición antigua, de acuerdo al Popol Vuh, uno de los animales que llevaron el maíz. Entonces, para México, la identidad del maíz va más allá del alimento, del grano con el que hacemos las tortillas, los tamales, los tacos y todo lo que suene, las chalupas y las tlayudas. Es un elemento constitutivo de nuestra cultura, porque el maíz no es que lo tomamos como el mango o como la manzana, fue una creación humana. Y esa creación humana también, ahí va, digamos, una tradición. Y terminaría, para hablando del humanismo mexicano, de esa raíz histórica, pero que va incluso civilizatoria. El maíz no se siembra solo. Claro, bueno, ahora lo siembran en Estados Unidos de manera masiva, pero el maíz nace en la milpa. Y la milpa no solo es un policultivo donde conviven la calabaza, el frijol, el maíz mismo, los quelites, sino son plantas que se ayudan mutuamente a desarrollarse. Una le aporta el nitrógeno que la otra absorbe, uno combate los insectos y las plagas. Y entonces esa ayuda mutua, que es una metáfora también de la convivencia humana, permite que, pensando en la milpa no la puede sembrar solo un campesino, tiene que ser en comunidad. Entonces la base de la comunidad es la milpa. Y entonces no solo es una tecnología, no solamente es una forma de sembrar, es también una forma de hacer sociedad, de responsabilidad en reciprocidad, ayuda mutua y cooperación. Entonces, esas son las raíces del humanismo mexicano. Toda esta tradición de lucha de la que he hablado, para no extenderme, y que, bueno, pues lograron que dos cosas. La primera constitución que habló de los derechos sociales, y muchos pensadores socialistas influyeron en esa constitución y anarquistas, fue la constitución de 1917, que es la primera que considera los derechos sociales, pero además no solo eso, es la primera constitución que reconoce que la tierra puede ser poseída en colectivo. Y México, la mitad del territorio nacional está en manos de los pueblos. Entonces, es importante, claro, en convivencia con el Estado, y entonces ya viene toda una discusión sobre el subsuelo, los recursos estratégicos, el agua, el petróleo, etcétera, que le pertenecen a la nación, pero tomando en cuenta los pueblos, ¿no? Entonces, es importante esta recuperación de las raíces porque nos da claves para el futuro. Para mí todos esos valores y esa tecnología
en medio de la crisis civilizatoria que vivimos, en medio de la crisis también económica que hay, de alguna manera, de la mala distribución de los alimentos, etcétera, nos permite, son valores para construir el futuro. Entonces, creo que a eso apela el humanismo mexicano, a la historia, a la capacidad de un pueblo de transformar su realidad, y que ese es el futuro de todos, esa capacidad que podemos ser. Hagamos el mundo como nos gusta, como lo queramos, mejor, bello y amoroso, pues está en nuestras manos hacerlo, y ese es como el mensaje cuando apelamos al humanismo mexicano. Bueno, agradecemos al compañero, yo creo que es una palabra apropiada, Jesús Ramírez Cuevas, por esta intervención. Creo que ha sido una actualización de toda la estrategia comunicacional, de la manera política en que lo ven, no separado, no segmentado, sino integrado, orgánicamente integrado. Y eso para nosotros en Cuba también es una enseñanza, es una pedagogía, porque recuerda mucho también a los procesos Fidel y la pedagogía política en la oratoria, Chávez también con Aló Presidente. O sea, hay una tradición en los líderes latinoamericanos en usar ese mecanismo de pedagogía política como medio de comunicación en sí mismo, ese vínculo como un medio de comunicación en sí mismo. Y por ello yo creo que ha sido muy provechosa esta exposición. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y damos paso al siguiente panel, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Jesús Ramírez y a Raúl Escalona por acompañarnos. Continuamos con el panel La economía global de la comunicación y la información, capitalismo y plataformas digitales. Bienvenidos Marcos Schneider, brasileño, doctor en Ciencias de la Comunicación, presidente del Centro Internacional de Ética de la Información en América Latina; Jorge Luis Oviedo, escritor hondureño, analista político y asesor del secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica Ricardo Salgado; y Le Quang Long, Vietnam, embajador de Vietnam en Cuba.